Max Verstappen, Sebastián Vettel, Lewis Hamilton, Ayrton Senna, Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton, Alain Prost. Esos son algunos de los pilotos más exitosos o con más títulos en la Fórmula Uno. Y es que en este capítulo no tenemos semana de carrera, pero el día de hoy hablaremos de los tres pilotos con más títulos y más exitosos de la historia de la categoría máxima del deporte motor, de la Fórmula Uno. Empezamos. Como ya lo vimos en la introducción, hoy hablaremos de los pilotos más exitosos de la Fórmula Uno. Para ser específicos, el top 3, ya que en este momento del campeonato tenemos a tres grandes candidatos para el título en esta temporada 2025, en la cual están los dos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, y Max Verstappen, que quiere llegar a ser el 5 veces campeón del mundo. Una, la verdad, se ve un poco difícil con la situación actual de la Fórmula Uno, considerando que McLaren tiene un dominio superior a Red Bull, pero ha demostrado que va a dar la batalla. No sé qué opinas tú, Raúl. Totalmente, es un piloto que no se le puede descartar en el 8 por el campeonato. En caso de lograrlo, estaría marcando historia. Imagínate lograr 5 campeonatos consecutivos, algo que solo uno lo ha conseguido y que está en esta lista. Y pues precisamente los tres que vamos a hablar el día de hoy tienen 5 o más títulos en sus vitrinas. Así que vamos a comenzar con el primero. ¿Qué te parece si empezamos hablando de el primer piloto de esa lista que cuenta con 5 campeonatos mundiales? El primer piloto es Juan Manuel Fangio, es un argentino para los latinoamericanos, creo que es un ícono y también para la Fórmula Uno. Nació el 24 de junio de 1911 y falleció el 17 de julio de 1995. Creo que ya había nacido yo, ya había nacido yo. No, Bueno, lastimosamente no lo pudimos ver correr, pero hemos visto videos, sabemos un poco de su historia. Y pues, fíjate que en el año 1947 viajó a Europa con el apoyo del Automóvil Club Argentino. Ese año y el siguiente, Fangio participó en pocas competencias. En 1949 ganó 5 grandes premios de los 6 en los que estuvo. Cuando se creó el Campeonato Mundial de la Fórmula Uno en 1950, Fangio ingresó al equipo oficial de Alfa Romeo, junto a Giuseppe Farina y Luigi Fagioli. Logró su primer triunfo puntable en Mónaco, mientras que obtuvo otra victoria en el Circuit des Repans d'Angoulême con Maserati. Se convirtió en su campeón mundial de la Fórmula Uno detrás de Farina al ganar el legendario Spa-Francorchamps. En 1951 obtuvo su primer título mundial conduciendo, conduciendo un Alfa Romeo 159 Alfetta y disputó 14 competencias en total. Al comienzo de la temporada corrió para el equipo de Mercedes-Benz en Argentina con el modelo W163 de preguerra y participó en 2 pruebas europeas por invitación de Ferrari en Monza. Su segundo título llegó en 1954, luego de participar en 8 carreras puntables, de las cuales ganó 6, 3 de ellas con la vuelta más rápida. Obtuvo un total de 57 de los 72 puntos en juegos y le sacó 30 puntos al segundo lugar. El mundial de 1955 había sido programado con 11 pruebas puntables, en las que estaban Argentina, Mónaco, Indianápolis, Bélgica, Países Bajos, Inglaterra, Italia, España, Francia, Alemania y Suiza. Sin embargo, a causa de una tragedia automovilística acontecida en Le Mans, los organizadores de las carreras por el Campeonato del Mundo de España, Francia, Alemania y Suiza decidieron anularla. De ese modo, la temporada fue más breve, con solamente 7 competiciones. Fangio venció el 16 de enero en el GP de República Argentina, el 5 de junio en Spa-Francorchamps, el 19 de junio en Países Bajos y el 11 de septiembre en Italia Monza. De las 6 carreras ganó 4, 3 de ellas con vuelta más rápida y le sacó 41 puntos al segundo lugar. Por último, tenemos que en 1956 Mercedes-Benz se retiró de la Fórmula Uno, por lo que Fangio
firmó contrato con Ferrari. Fíjate que esta temporada, según la historia, es una temporada con la que Fangio tuvo bastantes problemas, problemas de organización que los perjudicaron, más que todo porque Enzo Ferrari eh, no le quería asignar un mecánico que lo asistiera en su coche exclusivo para él. Y en ese tiempo todos tenían menos él. Entonces fue bastante ese roce de Fangio con Ferrari. Incluso ese exigía que los mecánicos trabajasen en todas las máquinas del equipo, pero Fangio no tenía asignado ningún mecánico para su vehículo, como solía tener en Mercedes. Y esa situación le resultó ilógica. Una pérdida de combustible en el tablero de instrumentos en el Gran Premio de Francia lo llevó al cuarto puesto. Tras el incidente decidió renunciar al equipo, pero el nombramiento de un mecánico exclusivo para su máquina posibilitó su retorno. Logró remontar su puntaje durante los siguientes circuitos y al final de la temporada había logrado 6 victorias y 4 segundos puestos. Durante la temporada siguiente abandonó Ferrari y se vinculó a Maserati. Ferrari manifestó erróneamente que no tendrían a Fangio en 1957 porque no eran lo suficientemente ricos. La competencia en Nürburgring fue considerada una de las mejores de su vida, ya que bateó al equipo Ferrari en la última vuelta y logró su quinto y último título mundial. Para el final del torneo sumó 46 puntos contra 25 de Stirling Moss. A pesar de la obtención del título, Maserati se retiró este año. Si nos damos cuenta, Luis Manuel Fangio fue uno eh, de los pilotos más históricos de la Fórmula 1. Fue el primero en lograr 5 campeonatos y creo que ha quedado en los libros de historia de la Fórmula 1. Se habla mucho de él con, con los pilotos latinoamericanos que tenemos en la parrilla actualmente, pilotos de habla hispana incluso, y creo que ha dejado marcado algo en la historia de la Fórmula 1 que va a persistir. Sigue siendo bastante recordado. Ahora, aquí a Juan Manuel Fangio siempre se le va a poner en el debate si es el mejor piloto de la historia. No lo sabemos, o sea, creo que es una opinión bastante subjetiva, pero definitivamente el hecho de lograr todo lo que logró en una época como lo fueron literalmente los primeros años de la Fórmula 1, donde claramente no existía la tecnología súper avanzada que existe hoy, donde los carros eran, eh, pues, no sé, soy feo decirlo, pero es que parecían latas los carros. Eh, Todo era súper manual y bueno, imagínate tú lo que pasó con Ferrari, ¿no? El tema del mecánico. Creo que eso le da mucho más valor a lo que hizo Fangio y también destacar que logró 5 títulos mundiales y lo logró con equipos diferentes, lo logró con 3 equipos diferentes, ¿no? Lo hizo con marcas históricas, ¿no? Lograrlo con Mercedes, lograrlo con Maserati. Entonces, eh, definitivamente que fue un piloto de época, histórico, legendario, orgullo latinoamericano, orgullo argentino. Creo que para los argentinos sí será el mejor de la historia, pero igual, sus números son tremendos y su legado quedará para la historia. Entonces, 5 títulos mundiales que por muchos años, específicamente por un poco más de 50 años, ¿no? sí, Eh, Fue el piloto con más títulos de la historia. Pero aquí luego entró el segundo piloto del que vamos a hablar en este episodio, el cual creo que todos lo conocemos, para muchos, el mejor de la historia. Aquí, a opinión personal, propia mía, el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1, que es el Kaiser Michael Schumacher, piloto alemán, que ganó nada más y nada menos que 7 campeonatos mundiales. Por muchos años fue el que más victorias tuvo, por muchos años el que más pole position tuvo. Vamos a hablar un poco de él. Schumacher nació el 3 de enero de 1969 en Alemania y o sea, su vida fue totalmente dedicada a los karts. Desde los 4 años corre los karts. Nació para correr en Fórmula 1. Fue en 1991 que debutó en la máxima categoría con el equipo Jordan en el Gran Premio de Bélgica, ¿no? En la histórica pista de Spa-Francorchamps. Ahora, sus estadísticas son tremendas. Schumacher
acumuló un total de 91 victorias en Fórmula 1, 68 pole position, 77 vueltas rápidas y 155 podios, superando los números de históricos como lo fue Alain Prost, que ostentaba estos récords logrados entre los 80 y los 90. Ahora, salvo las vueltas rápidas, esos récords fueron batidos por Lewis Hamilton. Vamos a hablar más adelante de él. Ya les adelantamos quién será el próximo. Pero Schumacher definitivamente, algo que quiero agregar es que Schumacher, si ustedes ven la tabla hace poco se actualizó la tabla de los pilotos con más puntos de la Ah, historia. sí. Max subió al segundo lugar. Schumacher no aparece ni siquiera en el top 5. Fue debido a la época, ¿no? Sabemos que antes la Fórmula 1 no otorgaba tantos puntos por victoria o por quedar en los puntos, ¿no? Y no era, Creo yo que no eran también muchas carreras. O sea, hasta eso no eran muchas carreras, cabrón. yo vi Eh, esa tabla hoy la vi exactamente. El primero es Lewis Hamilton, seguido de Max Verstappen. Y si no me equivoco, en tercero es Sebastián Vettel. Sebastián Vettel, aparece Fernando Fernando Alonso. Alonso incluso. Pero cuánto tiempo tiene? Imagínate, Alonso lleva más de 20 años y no es ni siquiera top 3. Te habla de cómo la ¿Cómo, Fórmula 1 de cómo hoy en día, ha revolucionado en todo sentido? claro, no tengo dudas de que Schumacher hubiera roto todos los récords con la modalidad de la actualidad, ¿no? Pero siguiendo con un poco de la carrera de Schumacher, como dije, debutó con Jordan, le llamó el jefe del equipo Jordan, que fue Eddie Jordan, le llamó para sustituir a Bertrand Cahot, que no pudo correr en Bélgica, y ahí fue cuando debutó Schumacher. Entonces, un novato Schumacher hizo una grandísima carrera, mostró un gran rendimiento, superó muy ampliamente a su compañero de equipo y quedó séptimo lugar. Tremendo actuación en su primera carrera. Y ahí, tras eso, tras quedar séptimo, ojo, séptimo en la clasificación. Ahí Ajá. corrijo eso. Fue en la clasificación y ya en la carrera hizo una gran salida y le hizo falta una curva para adelantar 2 posiciones más, pero en la subida, la histórica subida de Eau Rouge, problemas con el embrague, con los cambios, le hizo retirarse. Así que retiro lo dicho, actuación hasta lastimosamente la carrera que el carro no le permitió seguir, pero su gran actuación definitivamente dejó una muy buena imagen, hizo que Flavio Briatore se fijase en él y lo llamó para que ocupase el asiento en el equipo de Benetton. No se te De hace ahí en familiar, Benetton, disculpa que te interrumpa, no se te hace ya, familiar el nombre de Flavio Briatore en la actualidad. claro, tremendo, o sea, sigue todavía en esos movimientos de la Fórmula 1. Imagínate, subió a Schumacher, hizo campeón Alonso, tremendo Di- personaje. Dicen que es el que está en la mira él tiene en la mira a Franco Colapinto, ya que él está con Alpine ahorita. Entonces, Claro, la Torre Cervera. a ver qué sucede. Pero bueno, seguí con la historia. Siguiendo con Schumacher, corriendo con Benetton, Benetton le otorgó a Schumacher desde el año 1994 un auto muy competitivo, aunque su primera victoria llegó antes, llegó en 1992. En la temporada de 1992 logró su primera y única victoria de la temporada y fue, como no, en el circuito donde hizo su debut, en Spa-Francorchamps. Además logró 8 podios y quedó delante de Ayrton Senna, quedó tercer lugar delante de Ayrton Senna en la lucha por el campeonato mundial. Ese año el campeón del mundo fue Nigel Mansell con el demoledor y insuperable Williams de aquellos años. En 1993 logró un cuarto puesto, bajó una posición, pero seguía ahí en la lucha. No podía superar a los Williams, que eran los autos dominantes, ¿no? Prost fue campeón del mundo ese año, hasta que en 1994, ahí sí, como dije, Benetton le otorgó un auto mucho más competitivo y ganaría su primer campeonato del mundo, con un punto de ventaja sobre su rival, el británico Damon Hill, con quien tuvo una férrea rivalidad durante 3 temporadas, para ser específicos. Logró vencer en las primeras dos.
ya que en 1994 logró el primer título con esa histórica última carrera de la temporada en Adelaide, en Australia, cuando en un polémico accidente fue ahí que Schumacher aseguró su primer título. Un accidente muy recordado. Muchos consideran que fue intencional para que Schumacher al final lograse coronando campeón del mundo. Eh, Ex opiniones, ¿no? La verdad es Típico, que típico de esa época, a la Impros con Senna, que definieron dos campeonatos del mundo de similar manera, entonces, típico de esa época. los 90 tuvo muchas rivalidades, una muy linda época en la Fórmula 1. No, lastimosamente no la pudimos ver, pero la historia, los videos ahí están. Ahí está. Eh, Luego en 1995 volvió a quedar campeón con Benetton. Esta vez, esta vez logró vencer también a Damon Hill, perdón, pero no fue una lucha tan apretada como el año anterior. Esa fue la última temporada con Benetton, porque en 1996 llegaría a Ferrari. Fue contratado por el equipo Ferrari, con quien corrió 10 años. Sin embargo, las primeras temporadas, por más que luchó incansablemente por el título, no pudo. En 1996 no pudo superar a Damon Hill y su poderoso Williams. Y en 1997 sí luchó por el campeonato, disputó un duelo muy emocionante con Jacques Villeneuve, con quien llegó precisamente a la última carrera en Jerez, en España, con posibilidad de ser campeón. Solo un punto de ventaja tenía sobre el piloto canadiense. Schumacher tenía la ventaja, pero otra polémica acción. Creo que todos eh, los que sabemos de Fórmula 1 recordamos esa polémica maniobra, ¿no? Schumacher intentó chocar a Villeneuve intencionalmente y al final le terminó saliendo mal la jugada. Fue sancionado, bueno, perdió el campeonato y lo sancionó con una anulación total de los puntos que obtuvo esa temporada. O sea, básicamente fue descalificado la temporada porque interpretaron que esa jugada que Schumacher quería hacer lo hizo con toda la intención del mundo. Luego, en 1998 y 99 peleó contra el McLaren de Mika Häkkinen, otra rivalidad tremenda, una de mis favoritas de la Fórmula 1 contra el finlandés de McLaren, en la que Schumacher estuvo cerca, pero lamentablemente no pudo eh, superar al piloto de McLaren. Una curiosidad, en 1998, eh, que piensan que Schumacher pudo perder el campeonato fue por un recordado accidente en Spa, con David Coulthard, que era el compañero de equipo de McLaren, de Mika Häkkinen. Un accidente que, según Schumacher, Coulthard lo hizo intencional y pues le hizo retirarse de la carrera. Y en ese entonces Schumacher lideraba el mundial. Entonces fue como un punto de quiebra para que Schumacher perdiese la punta del campeonato y a la postre el título. Pero bueno, igualmente, ¿no? Son tantas cosas que pasaban en esa época en carreras importantes. Pero la gloria le llegaría en el año 2000, cuando por fin pudo superar a Häkkinen en una tremenda lucha, en una tremenda temporada, ganó en Japón y se impuso por 19 puntos a Häkkinen. Y eso fue el fin de la maldición de Ferrari. Ferrari tenía 21 años en los que no había podido lograr un título de pilotos. Y Schumacher lo rompió y ahí fue donde empezó uno de los dominios más importantes, que ya lo hablamos precisamente aquí en este podcast, el dominio de Ferrari del año 2000 al 2005, donde Schumacher logró 5 campeonatos seguidos. En 2001 fue un título más cómodo. En 2002 ni hablar, logró 11 victorias y igualó precisamente el récord de campeonatos de Juan Manuel Fangio con 5 títulos. Pero eso no quedó ahí. En 2003, peleando hasta la última carrera con Kimi Raikkonen y también con Juan Pablo Montoya en Williams, logró su sexto título y ahí fue donde se convirtió en el piloto con más títulos de la historia, para que al final en 2004 lograse su séptimo y último título mundial. En 2005 ya ese dominio bueno, 2005 se terminó el dominio. Dije el 2000 en 2005, fue en 2004. En 2005 terminó ese dominio, pues un joven Fernando Alonso lo destronó del campeonato en una pelea con el McLaren de Kimi Raikkonen. En el año 2006, Schumacher corrió por última vez con Ferrari.
lograría la pole número 66 de su carrera, superando a Senna, que a la postre serían 69 poles, un récord que le duraría por muchos años, como el hombre con más pole position, logró su victoria número 91 en China y se convirtió en el piloto con más victorias en la Fórmula Uno. Y parecía que se retiró de, de Ferrari, pero no de la Fórmula Uno, pues 4 años después, en el año 2010 regresó para correr con Mercedes. Mercedes regresó a la Fórmula Uno, correría hasta el año 2012, hasta que en el año 2013, tras el anuncio de Lewis Hamilton, Schumacher finalmente se retira de la Fórmula Uno. Como todos sabemos, Schumacher el 29 de diciembre del 2013 sufrió un, un gravísimo accidente tras golpearse la cabeza mientras esquiaba. Y pues desde ese entonces está en estado vegetativo, ¿no? Su salud sigue bastante delicada, se dan noticias de que mejora, de que su condición puede estar mejorando, pero aún una incertidumbre. Una lástima que un piloto tan histórico, un grande de la competición, ha tenido que finalizar así, o ha tenido que seguir su vida de esa manera. No sé qué opinas de esto. Sí, fíjate que para muchos, para mí también, es el mejor piloto de la historia. Y la Fórmula Uno ha ido evolucionando, todo el mundo ha ido evolucionando con las tecnologías, pero era más emocionante verlos correr sin tanta ayuda electrónica en el vehículo. Me acuerdo del primer campeonato de Fernando Alonso, o sea, esos motores V10, esa, esos carros, esos monoplazas de esas temporadas. Era muy bonito. eh, Como te digo, la Fórmula Uno, todo ha ido evolucionando en el mundo y Michael Schumacher es una leyenda en la Fórmula Uno. Quien ame la Fórmula Uno ama a Michael Schumacher, independientemente si es Tifosi, si es Red Bull, si es Mercedes, si es McLaren. Michael Schumacher es como el ídolo para muchos. Yo me acuerdo de esas peleas con Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, ver ese Ferrari con ese contra el Renault, contra los Sauber. En aquel tiempo estaba BMW Sauber y de Juan Pablo Montoya también. Creo que es una lástima saber que su estado de salud es bien delicado. Incluso dicen que no me acuerdo si fue esta carrera o la carrera pasada que firmó un casco, bueno, que era todos los campeones, pero solo pusieron las iniciales MS de Michael Schumacher. Y pues esperemos de que pronto se recupere o tengamos mejores noticias de él, porque sí lleva bastante tiempo en un estado delicado, lleva alrededor de 12 años de que no se sabe, el estado de salud de él es bastante reservado por parte de la familia. Pero bueno, vamos con el último y para muchos, o mejor dicho, según los números, es el piloto más exitoso de la Fórmula Uno, que es Lewis Hamilton. Lewis Hamilton nació el 7 de enero de 1985 en Inglaterra y desde muy chiquito, en 1998, McLaren y Mercedes le contrataron en el programa de jóvenes pilotos de McLaren. Hamilton es un piloto nato, un piloto pura sangre. Hizo su debut en 2007 en el Gran Premio de Australia. En el 2006, como tú lo decías, salió en la noticia que Hamilton iba a ser fichado para McLaren para el 2007. Acompañaría a Fernando Alonso esa rivalidad entre equipos. Yo creo que Hamilton con todos sus compañeros de equipo ha tenido rivalidades. Creo que solo con Russell y hoy con Leclerc es que no ha tenido tantas rivalidades, pero recordemos con Fernando Alonso, con Rosberg, Rosberg, ajá, con Bottas. Creo que le ha sentado bien que Hamilton fiche por los equipos porque pone muy bonita la competencia. Eh, en ese tiempo que firmó con McLaren, Alonso era el vigente bicampeón del mundo. Hamilton realizó su debut en el Gran Premio de Australia con un gran tercer lugar, o sea, por detrás de Raikkonen y de Alonso, siendo el primer piloto en llegar al podio en su debut desde Jacques
lo hiciera en el Premio de Australia de 96. Imagínate que en tu debut te subís al podio con un campeón del mundo. O sea, Un equipo histórico, ¿no? desde chiquito traía que iba a ser grande Hamilton. Con el título de 2008, Hamilton se convirtió en el piloto más joven en lograr el título de la Fórmula Uno a los 23 años, 9 meses y 26 días. Imagínate que es o sea, 23 años y ya era campeón del mundo. Y en la actualidad pasó a ser el segundo después de que Sebastián Vettel estableciera una nueva marca en 2010. En su debut en la temporada 2008, Hamilton se anota la pole y el triunfo en Melbourne. Sin embargo, en las siguientes carreras su nivel no es el esperado. Dicho año, la pelea fue con Felipe Massa, otro histórico de Ferrari, otro histórico de la Fórmula Uno. Y pues al final se proclamó definitivamente campeón en el Gran Premio de Brasil al terminar quinto. Ese es una de las carreras más históricas, una intensa carrera en la que su máximo rival, Felipe Massa, logró la victoria. Yo he visto videos de esa carrera donde el equipo de Ferrari está celebrando porque Massa llegó en primer lugar y Hamilton iba sexto y con eso no le alcanzaban los puntos para ser campeón del mundo. Y en la última vuelta logró en la penúltima curva adelantar a Timo Glock y ahí pudo lograr esa hazaña de convertirse en campeón del mundo Hamilton. Ese video es icónico, para los que lo han visto es icónico. Fíjate que eh, Hamilton estuvo a literalmente dos curvas de rozar no sé si decirlo así, pero un ridículo tremendo, porque sí, fue campeón del mundo en 2008, pero en la temporada del mundo en 2007 estuvo a nada de ser campeón, lideraba el campeonato mundial a dos carreras del final. Y todos recordamos lo que pasó en China, en la carrera de China, cuando en la entrada de los pits, debido a la lluvia, se enganchó en la grava y ahí perdió la oportunidad de ser campeón en su primera temporada. Y en 2008, así como lo decías, en una batalla tremenda con Felipe Massa y con Ferrari, estuvo a nada de perder el título nuevamente, en este caso en la última carrera. Y creo que eso hubiese sido muy decepcionante porque el McLaren considero yo que era el auto más rápido en estos años y, y Hamilton tenía todo servido en bandeja de plata y lo podía haber echado a la borda, pero también la suerte, ¿no? La suerte de los campeones, la suerte de los grandes, como Hamilton se hizo presente y pues creo que su primer título es sin duda uno de los más emocionantes y más, creo yo, uno de los más especiales de su carrera. Sí, fíjate que como McLaren solo logró un campeonato, porque de ahí en el 2009 quedó quinto, 2010 quedó cuarto, 2011 quedó quinto otra vez y 2012 quedó cuarto. Y en el 2013 firmaría con Mercedes AMG Fórmula Uno Team. Fíjate que la llegada de Mercedes creo que la sentó bien, aunque en la primera temporada quedaría cuarto. Y aquí es donde yo te pregunto, esta temporada, independientemente de la posición que quede con Ferrari, está haciendo como reconociendo el equipo, reconociendo el vehículo. ¿Crees que logre pelear el campeonato en la próxima temporada? Porque en Mercedes así fue. En 2013 quedó cuarto y en el 2014 ganaría su segundo título. Comenzaba de buena manera el campeonato, teniendo la pole en Australia, pero tuvo que abandonar en la carrera en la segunda vuelta por un problema del motor y ganó su compañero Nico Rosberg. De ahí ganó de manera seguida cuatro fechas: Malasia, Bahrein, China y España, y donde todas tuvo la pole, a excepción de Bahrein. Y así logró ser líder del campeonato mundial con 3 puntos de ventaja. Y esa temporada la pelea fue con Rosberg y al final en Abu Dhabi, donde se otorgaba el doble puntuación a las posiciones puntales del primero al décimo. Clasificó segundo tras varios errores en la clasificación y Luis cruzó la curva primero. A mitad de carrera, su compañero Rosberg necesitaba segundo en ese momento y a quien le llevaba 17 puntos de ventaja en el campeonato, necesitaba ganar y que Luis terminara 2 posiciones por debajo de la que tenía, pero Rosberg empezó a tener problemas con el sistema de recuperación de energía, que fue lo que le causó una pérdida de potencia bastante significativa, por lo cual fue retrasada en la parrilla y terminó en la posición 14, mientras Hamilton
era seguido por Felipe Massa, pero su estrategia estuvo a punto de perder el primer lugar, pero no el campeonato, ya que le llevaba una vuelta de ventaja a mí. Entonces, creo que fue interesante ese campeonato. De igual manera, su segundo título en 2015, Lewis Hamilton comenzó la defensa de su corona de la mejor manera posible, ganando con claridad tras salir desde la pole en Australia. Ese año la pelea fue con Rosberg. Y contame qué pasó en el 2016. Fíjate que en 2016 siguió esa pelea con Rosberg, pero la perdió. Quedó segundo detrás de Nico, de su por muchos años amigo y que luego se convirtió en enemigo, ¿no? Y creo que esas amistades que se rompieron debido a la lucha por el campeonato mundial. Pero en 2017 logró su tercer título con Mercedes, ya esta vez con Valtteri Bottas como compañero de equipo. Y por dos temporadas, en 2017 y 2018, la pelea por el campeonato lo hizo con el Ferrari de Sebastian Vettel. Ferrari tenía un auto muy rápido. Vettel luchaba por su sueño de ser campeón con Ferrari y tuvo una linda pelea con Mercedes. Hamilton acumuló varias victorias en 2017, importantes como Bélgica, en Monza, en Singapur, y fue precisamente que tras el abandono de Sebastian Vettel en Singapur, con un accidente muy recordado con Max Verstappen y con Kimi Raikkonen, y tras un abandono en Japón, en México, Hamilton logró conseguir su cuarto título mundial. El quinto llegaría en 2018, en una temporada de 21 grandes premios. En ese entonces se convirtió en la temporada con más carreras. Y fue en Brasil donde ganó de nuevo el de la pole tras un choque de Max Verstappen, que un accidente con Esteban Ocon que le quitó la victoria a Max, y fue con esa victoria que Hamilton confirmó su quinto campeonato mundial, igualó su récord de 11 victorias en una temporada, y fue el primer piloto de la historia en superar la barrera de los 400 puntos. Hamilton seguía rompiendo récords. En 2019 volvió a ganar 11 victorias en toda la temporada y logró su sexto título mundial, el tercero consecutivo, el quinto con Mercedes, y estaba a uno de igualar el récord de Michael Schumacher. Y el séptimo campeonato mundial de Hamilton llegaría nada más y nada menos que una temporada muy extraña y al mismo tiempo muy emocionante, tengo que decir, porque si bien Mercedes era un claro dominante, la temporada de la pandemia del 2020, personalmente que considero que fue una de las más extrañas, pero muy emocionantes, tuvo carreras muy emocionantes. Eh, Sabemos que debido a la pandemia comenzó hasta julio y empezó en Austria, y ahí Hamilton no empezó muy bien, fue superado precisamente por Valtteri Bottas, pero a pesar de esto, Hamilton lograría ganar, estar en el podio y lograr pole position en los siguientes grandes premios, a excepción de Monza, donde terminaría en séptima posición. Y fue el 15 de noviembre del 2020 en el Gran Premio de Turquía, en donde, faltando tres carreras, igualó el récord de títulos de Michael Schumacher. Y así, Hamilton coronaría su séptimo campeonato mundial y pues hasta la fecha su último título. En 2021 sabemos esa tremenda batalla por el título con Max Verstappen, quien destronó el dominio de Mercedes y de Lewis Hamilton, que desde ese entonces no ha vuelto a pelear por el campeonato mundial, porque tanto la temporada 2022 como 2023 y 2024, Mercedes no ha tenido el auto precisamente más rápido como para competirle a Red Bull o estar peleando por el título mundial. Eh, y de hecho Hamilton estuvo más de 2 años y medio sin poder ganar una carrera incluso. O sea, fue hasta la temporada pasada donde ganó en Silverstone que logró su victoria número 104. Ahora son 105 tras la victoria en Bélgica. Y bueno, sabemos que esta temporada eh, ha debutado con el equipo Ferrari, donde tras 5 carreras no ha tenido el mejor inicio, no ha sumado los puntos esperados por él, aún no ha sumado podios y bueno, de hecho las declaraciones que de hecho dijo en el Gran Premio, ¿no? Que lo que esperaba a partir de hoy para la temporada era divertirse. Eso es raro en un piloto con la mentalidad de Hamilton, pero bueno, tal vez necesito tiempo, ¿no?
tiempo para adaptarse con su nuevo equipo. Sabemos que tuvo que adaptarse con Mercedes, logró una victoria en su primera temporada. ¿Por qué no? Puede lograr una victoria también en su temporada con Ferrari. Pero lo que no se duda es de la marca, las marcas que ha dejado Hamilton en la categoría de la Fórmula Uno, ¿no? 105 victorias, 104 pole position, es por lejos el piloto con el piloto con más triunfos o el piloto más exitoso, por lo menos estadísticamente hablando de la historia. Y definitivamente un grande, ¿no? Tiene 4.887.5 puntos en la historia. Era lo que hablábamos al principio, de que la Fórmula Uno ha evolucionado y pues top 10 de los pilotos más punteros encabeza Hamilton y tiene 104 poles, 67 vueltas rápidas, 202 podios. Entonces, estos son los tres pilotos más exitosos de la Fórmula Uno. Díganos, queremos saber en los comentarios si creen que Max Verstappen va a lograr su quinto campeonato consecutivo esta temporada, si va a lograr entrar en esa lista de los pilotos más exitosos. Fernando Alonso pudiera conseguir el próximo año su tercer título mundial. Pudiera alguno de los pilotos este año, por ejemplo, Lando Norris, Oscar Piastri, conseguir su primer título. ¿Tú qué crees? La verdad es que se está pintando para tener un nuevo campeón, un campeón que se estrene en la Fórmula Uno y ojalá, o sea, qué lindo sería, ¿no? Max lograr 5 títulos seguidos sería tremendo, pero creo que sí es momento de poder ver un nuevo en la lista, ¿no? Y pinta para ser uno de McLaren. Piastri lo viene haciendo muy bien, Norris es un piloto con gran talento, no hay que descartarlo, y como no, Max. Así que estos son los pilotos con más títulos de la historia. Ahora la pregunta es, ¿son los tres mejores de la historia? Hay Buena pregunta. muchos que no están en la lista, tienen menos títulos, pero que están considerados entre los mejores. Eh, por ejemplo, incluyo yo, está el gran Ayrton Senna, que para mí está ahí con Michael Schumacher, de los mejores de la historia. Está Alain Prost, está el mismo Sebastian Vettel. Para mí, muchos critica o por mucho tiempo criticaron a Vettel, eran muy haters de él por su era en Red Bull. Era un piloto eh, bastante rebelde, pero creo que esa rebeldía lo hizo ser un grande, ¿no? Vettel rompió muchos récords, Sí. 4 títulos mundiales, no es poca cosa, para mí está en ese top. Y son muchos, entonces, la verdad es que está en los comentarios, que dejen en los comentarios para ustedes quiénes son los mejores. No sé Vamos qué a, opinas tú. vamos a hacer otro podcast cuando no haya carrera, de, según los comentarios, de quiénes son los pilotos más, no exitosos, sino que los mejores pilotos de la Fórmula Mejores, Uno sí, según la opinión de ustedes. Igual, vienen nuevos capítulos, vamos a hablar de esa temporada histórica del 2021, vamos a hablar de las grandes rivalidades, así que suscríbanse, activen las notificaciones y también déjenos saber de qué quieren, de qué quisieran que hablemos sobre Fórmula Uno. Recordemos que semana que no hay carrera son datos de historia de la Fórmula Uno y semana de carrera venimos con la premia del Gran Premio. Por ejemplo, la próxima semana se corre Miami, la próxima semana estaremos con la previa de Miami. Así que ha sido un gusto poder compartir y hablar de estos grandes pilotos con ustedes. Gracias, Raúl, por tu compañía, por esos datos y pues nos vemos en la próxima. muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Nos Adiós. vemos.